Por ejemplo, una mañana en el templo de Vrindavan, en la India, Prabhupada, el Krishna Balaram Mandir, Prabhupada estaba dando la vuelta al templo con los discípulos. ¿No? Esa es parte del servicio devocional, circunambular el templo, un lugar sagrado. Entonces estaba amaneciendo, ya el sol se veía, y Prabhupada daba la vuelta y se paraba y le decía a los discípulos: ustedes son ciegos y yo puedo ver. Y uno dice: claro, Prabhupada, usted nos abrió los ojos con la antorcha del conocimiento, estamos eternamente agradecidos. Y Prabhupada dio la vuelta otra vez y volvió a decir lo mismo: ustedes son ciegos, yo puedo ver. Sí, Prabhupada, usted, y la tercera vez Prabhupada los miró y con el bastón que tiene le dijo: apaguen la luz, ya salió el sol. Prabhupada tenía un sentido muy práctico de conciencia de Krishna. Es la energía de Krishna, no hay que malgastarla. Sí. Si el sol está ahí, ¿para qué tener la luz encendida? Claro, estaba la luz al aire libre, ¿no? Aquí, sí, apáguenla a ver cómo se ve, no sé. A lo mejor se ve un poco oscurito, ¿no? Ya. Y hay que leer el verso, sin luz no se puede. Muy bien. Entonces este es del primer canto, capítulo 10, la partida del Señor Krishna para Dwarka, texto 7. Voy a leer sánscrito solito. Ushitva hastinapure masan katipayan hari suridam cha vishokaya Swashuscha priya kamyaya. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Shri Hari, el Señor Sri Krishna, residió en Hastinapura por unos cuantos meses para tranquilizar a sus parientes y complacer a su propia hermana, Subhadra. Significado: Krishna iba a partir para Dwarka, su propio reino, después de la batalla de Kurukshetra y de la subida al trono de Yudhishthira. Pero para satisfacer el pedido de Maharaj Yudhishthira y conferirle una misericordia especial a Bhishmadeva, el Señor Krishna se detuvo en Hastinapura, la capital de los Pándavas. El Señor decidió quedarse principalmente para tranquilizar al acongojado rey, así como para complacer a Subhadra, la hermana del Señor Sri Krishna. En especial, había que tranquilizar a Subhadra, puesto que ella había perdido a su único hijo, Abhimanyu, que acababa de casarse. El muchacho dejó a una esposa, Uttara, la madre de Maharaj Parikshit. Al Señor siempre lo complace el hecho de satisfacer a sus devotos de alguna manera. Únicamente sus devotos pueden desempeñar el papel de parientes de Él. Él, el Señor, es absoluto. Gracias, Bhakta Oscar, por traer el sonido. Así uno tiene que forzar menos la voz. Y ayer dimos 3 clases sin micrófono, así que bueno, una fue en el parque, sí había micrófono. Entonces, este verso habla de los pasatiempos de Krishna, que iba a Dwarka, pero se paró en Hastinapura, la capital de los Pándavas, para complacer a sus devotos, ¿no? Principalmente para apaciguar a su hermana Subhadra, que había perdido a su único hijo en la batalla de Kurukshetra, Abhimanyu. ¿Y qué edad tenía Abhimanyu cuando murió? Tenía 16 años. Y dejó atrás una esposa embarazada. Y alguien se puede preguntar, pero ¿qué pasó? ¿Por qué Krishna no lo protegió? Es su sobrino.
Porque Krishna permitió que su sobrino muriese en la guerra, ¿por qué no lo protegió siendo él Dios? ¿No? Puede surgir esa duda en la mente, ¿no? ¿Y qué hablar de los parientes de Krishna? Nosotros mismos, cuando perdemos un ser querido, a veces dudamos, pero ¿por qué Krishna permite que me pase esto si yo soy devoto? ¿Por qué me pasa este problema, esta dificultad? Una vez le llegó una carta a Prabhupada de una devota, y la devota decía en la carta: maestro, llevo 6 meses en el movimiento y cantando 16 rondas todos los días del mantra Hare Krishna y siguiendo los 4 principios. Por favor, ¿me podría decir por qué todavía me da gripa? El canto de Hare Krishna y seguir vida espiritual no es para mejorar las situaciones materiales, es para salir de ellas. Las situaciones materiales siempre van a estar ahí, la dualidad del mundo material, frío, calor, ¿no? Hace pocos días estaba en otro lugar y necesitaba el abanico, hacía mucho calor en Trinidad, y llegó aquí, hace frío, hay que poner algo para calentarse. Esa es la dualidad del mundo material. Nada es permanente, nada es para siempre. Hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, ¿no? Entonces nada, yo me lo digo todos los días porque miren lo que tengo aquí en la mano, ¿no? El médico me dijo que tenía que estar 6 semanas. Fue un tropezón, una caída. Cosas que pasan en el mundo material. No hay nada que sorprenderse. Por ejemplo, tenemos el caso de Aindra Prabhu, un gran devoto del Señor, ¿no? Dedicó su vida toda a cantar Hare Krishna y animar a otros a cantar. Inspiró a muchos jóvenes a cantar Hare Krishna, ¿no? Y dio tantas melodías diferentes, nuevas a los devotos, a todo el movimiento. Era un devoto muy serio, muy estricto. Vivió en Vrindavan tantos años. ¿Y por qué le pasó ese accidente y murió así, quemado? Le explotó una bombona de gas. ¿Por qué Krishna permitió eso? Uno se puede preguntar, ¿acaso es karma? ¿Estaba pagando karma? No, Señor. Esos son arreglos de Krishna porque quiere llevarse a su devoto con él antes de tiempo. ¿Y qué otra manera tiene que inventarse Krishna si se lo quiere llevar? Por un accidente, ¿no? Lo mismo la historia de Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit era un devoto puro de Krishna, pero fue maldecido a ser mordido por una serpiente venenosa y morir dentro de 7 días. Y se dice que él lo tomó muy bien. Él dijo: no, está bien, es la voluntad de Krishna y lo acepto. Y esos 7 días me voy a ocupar en oír en la narración del Srimad Bhagavatam, escuchar la gloria de Krishna, ¿no? Se dice que él tenía el poder de contrarrestar esa maldición si hubiese querido, pero él vio la mano del Señor allí, ¿no? Por alguna razón Krishna quiere que me pase esto. ¿Y cuál fue la razón? De llamarlo más rápido de vuelta al hogar eterno, al mundo espiritual. Krishna quería tener a su devoto ya con él. Entonces, la pérdida es para el mundo, pero para el devoto es una ganancia, está con Krishna. Entonces, desde el punto de vista relativo vemos las cosas de una manera, pero desde el punto de vista absoluto, espiritual, se ve de otras maneras. Los problemas o el sufrimiento, incluso hasta la muerte. Porque a fin de cuentas el alma es eterna, ninguna alma muere. Lo que muere es el cuerpo físico nada más. Entonces, ¿de qué hay que lamentarse si la persona no ha muerto? Que se fue Pedrito, pobrecito, pero ahí están los 2 brazos, las 2 piernas, la cabeza. ¿Qué es lo que se fue? El espíritu, ¿verdad? Entonces, si el espíritu sigue vivo, ¿de qué hay que lamentarse? Claro, se siente la ausencia del ser querido, es natural, pero hay que consolarse sabiendo que la persona realmente no ha muerto, simplemente abandonó el cuerpo, dejó ese cuerpo físico. Es una máquina,
el cuerpo, es un traje externo que cubre al alma, ¿no? Entonces, volvemos a la pregunta aquí: ¿por qué Abhimanyu murió tan joven, 16 años? ¿Por qué Krishna no hizo algo? Bueno, hay una razón, obviamente. Todo hay una razón. Si uno sabe buscarla, la va a encontrar. Y yo, buscando las escrituras en los Puranas, encontré una respuesta. Y es que cuando se le pidió, el señor Brahma le pidió a los semidioses que bajaran a la tierra para participar en los pasatiempos de Krishna, cuando Krishna vino hace 5,000 años. Pero esos semidioses que vinieron a participar en los pasatiempos de Krishna no eran seres vivientes comunes. En realidad son eternos compañeros de Krishna en el mundo espiritual, pero que se expandieron en el mundo celestial como semidioses. Y cuando Krishna viene, entonces ellos nacen en este mundo como seres humanos y participan de los pasatiempos de Krishna. Entonces, cuando se le pidió a Soma, el semidiós de la luna, que diera a su hijo para que participara en los pasatiempos de Krishna, él dijo: bueno, está bien, pero yo estoy muy apegado a mi hijo, así que lo puedo dejar ir solamente por 16 días. Claro, 16 días en los planetas superiores son 16 años aquí, en la Tierra. O sea, un año aquí es un día allá. Y un año allá son 365 años aquí en la Tierra. Así que ellos viven 10,000 años de acuerdo a esos cálculos. 10,000 años celestiales. Por esa razón, Abhimanyu tuvo que regresar con su padre. Ese fue el acuerdo que se hizo. Ese tenía que ocurrir, la manera de que él pudiera irse de vuelta, ¿no? Entonces, a veces a simple vista no podemos ver qué razón tiene Krishna de permitir que pase algo, porque sin su sanción ni una brizna de hierba se mueve. ¿Y saben de dónde viene ese dicho? Que ni una brizna de hierba se mueve sin la voluntad del Señor. ¿Quieren escuchar la historia? Yo descubrí la Purana, la historia. De ahí viene el dicho. Y es que una vez los semidioses estaban muy orgullosos porque derrotaron a los demonios. Una batalla entre los buenos y los malos, ¿no? Los asuras son los demonios y los devatas son los devotos. Y a veces hay confrontamiento incluso en los planetas superiores, ¿no? La guerra de las galaxias. Entonces, y el señor Vishnu, mismo señor Krishna, los ayudó y derrotaron a los demonios. Pero Krishna se dio cuenta, el señor Vishnu, de que estaban orgullosos los semidioses por su victoria. Y para darle una lección de humildad, tomó una brizna de hierba entre sus dedos y le dijo al dios del fuego, Agni, le dijo: Agni, tú puedes quemar en ceniza esta hierbita, pues pan comido, ¿no? Y sopló todo el fuego que había con mucha fuerza y la hojita ni siquiera cambió de color, ni palideció, estaba verdecita igual. Y le dijo a Vayu, el dios del aire: Vayu, tú puedes hacer que esta brizna se mueva de mis dedos. Pues la puedo volar por el aire. Y sopló con mucha fuerza y la hojita ni se movió 1 milímetro. Y después le dijo a Indra: Indra, tú tienes un arma muy poderosa, el trueno, ¿podrías partir esta hojita en dos? Pues está fácil. Y lanzó el trueno fue que se partió en dos y no la hierbita. Y así todos, y entonces todos entendieron, ¿no? Que sin la misericordia del Señor no podemos hacer nada. Es por su gracia que pudimos ser victoriosos en contra de los demonios. Y de ahí viene el dicho que ni siquiera una brizna de hierba se mueve sin la voluntad del Señor. Entonces,
Así todo en la vida uno tiene que ver la mano de Krishna en todo y entender que hay un plan superior que tiene Krishna, ¿no? O sea, cuando un devoto le pasa algo malo, un accidente o algo, no es karma, porque el devoto ya está protegido por Krishna. Krishna dice en el Bhagavad Gita: aquel que se entrega a mí, abandonando todo tipo de religiones, yo lo protegeré de todas sus reacciones pecaminosas. No temas, yo te protegeré, entrégate a mí. Claro, Krishna entrega en la medida que uno se entrega, ¿no? Dependiendo cuán entregado esté uno, Krishna protege, ¿no? Y puede haber un poquito de karma también, en el sentido de que cuando un devoto abraza la vida espiritual y sigue los principios y todo, es como si apagara el ventilador. Pero al apagar el ventilador, las hélices no se paran de inmediato, siguen dando vueltas un poco, pero al ratito ya se paran. Entonces así, aunque el devoto se entrega a Krishna o a la vida espiritual, puede que quede algún, ¿no? ¿Cómo se llama? Presagio, algún remanente del karma. Pero si vuelve a enchufar el ventilador, a hacer cosas malas, actividades pecaminosas, entonces otra vez el karma se reactiva. Por eso uno debe tratar de no hacer cosas malas, ¿no? Porque se hace daño a uno mismo. Uno tiene que después sufrir la reacción, las consecuencias, ¿no? De esa actividad. Ayer en el parque, ¿cómo se llama? Parque, plaza, ¿no? ¿Sí? Se me acercó una señora a conversar conmigo después de la charla que di allí y me dijo que estaba muy preocupada porque su hijo de 13 años, que conoció a los devotos, decidió hacerse vegetariano. Entonces su nutricionista le dijo que no puede ser, se va a desnutrir el niño, que tiene que ser muy poquito a poco y todo eso. Y ella estaba muy preocupada, pues, por la salud de su hijo y quiere respetar la decisión del hijo, pero estaba muy preocupada. Y yo traté de tranquilizarla, le dije: mira, ¿ves todos estos devotos aquí? Tienen años de ser vegetarianos. ¿Y ves alguno que esté desnutrido o algo así, no? Entonces, ese es un mito de la industria de la carne, que si no comes carne vas a estar anímico, que te vas a desnutrir. Todos son mitos y prejuicios, ¿no? Que la gente no deje de consumir, porque es un negocio a fin de cuentas, ¿no? Saben que en Estados Unidos hace unos años se hizo, o sea, todavía hay mucha gente que cada día se hace vegetariana en todo el mundo, ¿no? Estados Unidos también. Entonces la industria de la carne decidió hacer propaganda por la televisión, animar a la gente a comer más carne. Entonces contrataron dos artistas de cine, una mujer famosa y un hombre famoso, actores, ¿no? Los dos, y salían hablando de las virtudes de la carne y lo buena que era y para los machos fuertes y no todo de la mujer, sí, el cutis más bonito con la carne y todo. Total que bueno, al mes de estar haciendo la propaganda se les fue todo por el suelo, porque el actor tuvieron que internarlo de emergencia porque tuvo un ataque al colon, ¿no? Y eso, principalmente el cáncer de colon, da por la grasa animal, ¿no? Está relacionado directamente con el consumo de carne, ¿no? ¿Cómo se llama este presidente de Estados Unidos que era actor? Reagan, sí, Reagan. Él sufrió de cáncer del colon. Y la actriz fue más chistoso porque un periodista leyendo una revista vieja, una entrevista a esa mujer, ella decía que en la entrevista decía que era vegetariana. Entonces fue a entrevistarla, dijo: pero ¿usted sigue siendo vegetariana? Pues sí, claro, sí. Y entonces, ¿por qué le hace propaganda a la carne si es vegetariana? Pues porque me pagan muy bien. Entonces salió eso en la prensa, ¿no? Entonces todo el programa se le fue al suelo, ¿no? ¿Verdad?
Si yo estoy diciendo que hagan algo y yo mismo no lo hago, entonces no tiene efecto, ¿no? No tiene efecto, ¿no? No se puede decir, ¿no? Como teníamos un profesor, me acuerdo en la universidad, que llegaba borracho a dar la clase, ¿no? Y entonces un día un estudiante llegó borracho también y el profesor le regañó. Y el estudiante dijo, pero profesor, usted viene borracho también. Bueno, usted hace lo que yo le digo, no lo que yo hago. Pero así no, la gente no aprende. Hay que enseñar con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo. Las cosas buenas, por supuesto, no las cosas malas. Entonces, bueno, yo le di a esta señora que, mira, recientemente la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado para toda la gente del planeta recomendándoles una dieta vegetariana porque era más saludable, no solo para las personas, sino también para el planeta y también para los animalitos, pues viven un poquito más, ¿no? Y yo le dije que eso es un mito, que no se preocupara, simplemente tiene que saber alimentar a su hijo de una forma balanceada, que tiene que reemplazar la carne por proteínas vegetales, como los granos, ¿no? Todos los días tienen que comer granos. Una señora que iba a nuestro templo en Caracas y me vino a decir que se hizo vegetariana y a los 6 meses le dio anemia y el médico dijo que tenía que volver a comer carne. Le dije, ¿qué estaba comiendo? Ah, pasta y lechuguita y arrocito. Le dije, no señora, usted no entendió. Que si deja de comer carne tiene que reemplazar la proteína, tiene que comer todos los días, ya sea frijoles, lentejas, garbanzo, habas, todos los días tiene que comer eso. Eso es lo que le va a reemplazar la proteína animal. Lácteos también, por supuesto, queso, mantequilla, leche, es necesario. O sea, la gente no sabe ni cómo ser vegetariano, no tiene ni idea. Piensan que se van a morir de hambre comiendo lechuguita. ¿No? Tienen que venir a la casa de Anda Brindada un domingo para que se den cuenta de lo que se están perdiendo, ¿no? Que no hace falta para nada. Se tranquilizó un poco y yo le dije, mira, busque otras opiniones, busque en internet, se va a dar cuenta que hay muchísima gente muy preparada, muy consciente de la alimentación y médicos, científicos que recomiendan esa dieta para una mejor salud, no se preocupen. Y digo, bueno, por lo menos algunos de ustedes me pueden dar una dieta por una semana mientras investigo y todo. Y la mandamos con Haribacta para que la asesoren. Y vino al programa, vino a escuchar la clase con el hijo y todo. Estaba contenta. Pero quiero decir que hay mucha ignorancia en el mundo y lamentablemente personas supuestamente que tienen el deber de informar bien a la gente, le informan mal, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, en Tulancingo ya hay muchas cosas que son muy nutritivas. Por ejemplo, la semilla de girasol limpia. Sí. Raúl Prema nos comentó en una ocasión que necesitaba igual pero no era porque no comía bien, sino por situación, tenía anemia. Y él me dijo, con la semilla de girasol es increíble porque la semilla de girasol hace que los glóbulos trabajen y produzcan glóbulos. Sí. Entonces aquí encontramos todo eso y sí, súper barato. Seguro. Súper barato. Un plato de lenteja es bien barato y tiene mucha más proteína que hasta la misma carne, está comprobado científicamente. No hay ninguna necesidad, es simplemente mito, prejuicio, temor, miedo al cambio, a lo desconocido, ¿no? Porque una vez una señora fue al templo y me estuvo preguntando sobre la vida que llevamos y todo, y cuando le comenté que no comíamos ni carne, ni pescado, ni huevo, me dijo, pero entonces ¿qué comen? Y le dije, bueno, todo lo demás, todo lo demás. Todo lo demás. Aunque fíjense, ¿no? Una vez en China, ¿no? Los devotos fueron a un programa que alguien se estaba acercando al movimiento y lo invitó a su casa. Allá todo clandestino, claro, el gobierno comunista no permite abiertamente, pero clandestinamente ellos, ¿no? Hacen su labor, ¿no? De visitar a las personas y hablarles de Krishna y todo. Entonces me contó
Tamal Krishnamara me contó una anécdota que le pasó en China. Es que fue a un programa de un cumpleaños de alguien, lo invitaron, él dio la charla, cantaron Hare Krishna y todo. Entonces le trajeron un pastel para que él comiera. Y él les preguntó, ¿ese pastel es vegetariano? Sí, 100%, no tiene ni huevo, ni pescado, ni pollo, ni carne, nada, es 100% vegetariano. Él todavía estaba un poquito dudoso, ¿no? Él le dijo, bueno, está bien, pero dígame qué ingredientes utilizaron para hacer el pastel. Todos los ingredientes, sin omitir ninguno. Sí, está bien. Entonces, sí, usamos harina, usamos mantequilla, ¿no? Usamos azúcar y usamos saltamontes. ¿Qué es saltamontes? Sí, es vegetariano. No, saltamontes no. Entonces en China, él dijo, en China tengo que añadir un principio más, no carne, huevo y pescado, ni insectos tampoco. Aquí en México también habría que hacerlo, porque he visto en la carretera venden los gusanos, ¿no? ¿Cómo se llama? Chinicuiles o escamoles. Bueno. Lo venden vivito, los pobres. ¿Se lo comen vivo? No, lo cocinan, ¿no? Es horrible. Horrible. No sé porque se calienta el aceite y se hacen... Así los tiran vivos. Igual hacen en China, las serpientes las tiran así al fuego, ¿no? O sea, la pobre serpiente brincando ahí en el calor directo ahí, ¿no? En la plancha, ¿no? Hay mucha crueldad al mundo, la gente no tiene compasión por el sufrimiento de los demás, ¿no? Yo leí una traducción muy interesante de este libro, Los Pergaminos del Mar Muerto. ¿Han oído hablar de ellos? Y encontré una cita, me pareció muy interesante, donde el Señor Jesucristo le está dando un sermón a la gente. Y en el sermón, Jesucristo dice, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Y el quinto dice, no matarás. Pero viendo que los judíos tenían el corazón muy duro para que no se maten entre ellos, Moisés les permitió de sacrificar un animal, ¿no? Sacrificar animales, les dio permiso. Pero al matar los animales, el corazón se les puso más duro todavía y se empezaron a matar entre ellos también. Jesucristo explicando todo esto. Pero en cuanto a mí se refiere, dijo él, yo les digo que no maten ni seres humanos ni animales tampoco. Porque el que come producto de violencia y sangre, su propio cuerpo será su propio sacrófago. Y el que come alimentos vivos tendrá más vida. Y todo aquel que mate un animal me tiene que rendir cuenta de ese pecado. Jesucristo estaba en desacuerdo. Matar animales. Y ahí está claramente, o sea, diciéndolo, ¿no? Por eso son controversiales esos pergaminos, porque aunque son genuinos, o sea, no, son de la época de Jesucristo, pero aún así no los aceptan, porque bueno, hay cosas que no están de acuerdo, ¿no? De lo que dice, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema del verso, y Krishna muy compasivo con sus devotos, ¿no? Y entonces él trata de aliviarles su congoja, su sufrimiento, ¿no? Estar con ellos. Esta mañana le estaba comentando a Anna Brindavan que la miseria es la constante compañera de la entidad viviente. Pero si uno también tiene a Krishna en su vida, pues es más llevadero, ¿no? Es más llevadero, más fácil se vuelve. Cuando el día que me pusieron el yeso hace unos, 2, 3 días, esa noche no podía dormir, no estaba acostumbrado a andar con un peso tan grande en la mano, y para voltearse así, me despertaba cada rato. Y me desperté y dije, Krishna, ayúdame, ¿no? Y me acordé que ese día no había cantado el Damodarastaka. Entonces me senté en la cama y puse a cantar en voz alta el Damodarastaka.
y traté así de meditar en el significado, ¿no?, de las palabras, qué significaba, ¿no? Porque cuando uno ya tiene la práctica, mientras está cantando el sánscrito, y ya se sabe lo que significa, porque ya lo ha hecho tantas veces, ya se acuerda, ¿no? Yo llevo 35 años cantando, así que algo se me quedó. Y entonces pude meditar así en los pasatiempos de Krishna mientras cantaba, y veía así el rostro sonriente de Krishna, ¿no?, robando mantequilla, y me entró una gran tranquilidad y paz, y me fui a dormir muy feliz, muy contento, muy feliz. Dije, bueno, si no tuviera a Krishna, ¿qué sería de mi vida, no? Entonces, así mismo la gente sufre principalmente porque se ha olvidado de Dios, de Krishna. Krishna es nuestro sostén, nuestro alivio, ¿no? No hay otro refugio aparte de Él en este mundo de sufrimiento, ¿no? Porque ¿quién puede negar de que hay sufrimiento en este mundo? Bueno, la gente en Venezuela tiene un dicho que dice, bueno, pero se sufre, pero se goza también. O sea, con tal de gozar un poco, no importa si se sufre, se aguanta un poco el sufrimiento, también después vamos a disfrutar. Pero no, la misión de la vida humana es buscar un placer que nunca se acabe, una felicidad eterna. No hay que ser tan, ¿cómo se dice?, conformistas, ¿no? De que, bueno, disfruto y sufro un poquito y ya. Pues no, busque una felicidad que no se acabe nunca, que sea para siempre, incluso después de la muerte siga también. Y eso se logra únicamente cuando uno se vuelve devoto del Señor y se entrega a Él con amor. Krishna le da esa paz, esa felicidad interior que uno necesita para llevar la vida, ¿no?, con todos sus problemas y dificultades. Entonces, este movimiento de conciencia de Krishna es un trabajo de alivio que está ofreciendo a las personas, ¿no? Aliviar su sufrimiento, buscar un refugio espiritual que les llene, que les satisfaga, que le dé consuelo, ¿no? Y es un hecho, es verdad, funciona. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Dónde está? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? A propósito que decía usted ¿por qué a los devotos les pasa eso? Me recuerdo cuando Bhaktivedanta Maharaj dejó el cuerpo. Sí. Había una persona que se había acercado a la conciencia de Krishna, vino de invitado ese día, y decía que él le llamaba la atención ser vegetariano por alejarse del cáncer y alejarse de todo eso. Sí. Como estábamos sí, en ausencia de Bhaktivedanta Maharaj, estábamos hablando del evento y hablamos de que había muerto de cáncer. Sí. Entonces la persona al salir me dijo, oiga, pero pues no, que siendo vegetariano ya no da cáncer. Y dice, ¿quién dijo eso? No da cierto tipo de cáncer, pero puede dar otro tipo de cáncer. Sí. Si está nada más respirando el humo del DF, le puede dar cáncer aún siendo vegetariano. O sea, o está en un lugar donde la gente está fumando, un fumador involuntario, ¿no? O sea, el hecho de tener un cuerpo material en sí significa que uno tiene que enfermarse, uno tiene que envejecer, uno tiene que morir. Sea hoy, sea dentro de 10 años, sea de 20 años, pero a todo el mundo le va a pasar eso. Que pase antes que después. O sea, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? O sea, va a pasar en algún momento. Pero el devoto ve, bueno, Krishna tiene alguna razón para hacerlo. Una vez un reportero le preguntó a Prabhupada, maestro, si usted ve que una bomba le viene encima, ¿qué hace? Y Prabhupada dijo, bueno, ahí viene Krishna a llevarme con él. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Cuando uno se vuelve consciente de Krishna, le pierde el miedo a la muerte, porque sabe, yo no voy a morir.
Krishna está dirigiendo el destino de mi vida, donde quiera que Él me va a poner después, ¿no? Más seguro va a ser un lugar mejor que este, ¿no? El devoto no tiene ansiedad. Su única ansiedad es olvidarse, no querer olvidarse de Krishna, ¿no? Que bajo ninguna circunstancia, por favor, no permite olvidarme de ti, ¿no? El final de la pregunta del Señor, no pregunta, más bien estaba afirmando que fue muy curioso porque dice, si como ustedes dicen, el Señor que dejó el cuerpo esta semana era una gran alma, ¿por qué su Dios no lo protegió? Bueno, entonces, háblame entonces de Jesucristo, ¿por qué Dios no lo protegió de ser crucificado? Y terminó diciendo, dice, iba yo con los mormones, dice, ahí mínimo su Dios me da despensa. Bueno, fíjese, por esa mentalidad, cuando los comunistas estaban tratando de difundir sus ideales en Europa, lo que hacían, iban a las iglesias y esperaban a que saliera la gente de la iglesia. Entonces le preguntaban, ¿y qué hacían ustedes allá adentro? Pues estamos orando a Dios. ¿Y qué le pedían? Pues estaba pidiendo, Dios, mándanos el pan de cada día. Y Dios le mandaba cestas de pan y pues no, era en plena, o sea, había guerra, había escasez. Entonces los comunistas le decían, bueno, ¿por qué no nos piden a nosotros? Bueno, señor comunista, danos pan. Bueno, ahí tenían un camión preparado con pan para todo el mundo, y así los convertían en comunistas a todos, ¿no? Pero Prabhupada, si hubiera una persona inteligente entre ellos, lo hubiera retado a los comunistas. Y usted, pícaro comunista, ¿dónde sacó el pan? Usted creó la lluvia para que crezca la semilla, el sol para que... ¿De dónde sacó usted? ¿Usted creó el pan? ¿Por qué toma el crédito que no le corresponde? Es como la gente es muy inocente e ignorante, ¿no? Viene cualquiera y los confunde, ¿no? Asimismo, devoto sabe por qué suceden las cosas. Sabe que un rabino escribió un libro que se titula ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Porque él mismo perdió un hijo en un accidente automovilístico. Era un niño, ¿no? Era un niño pequeño, el niño. Entonces parece que lo atropelló un carro o algo así, un niño como de 5 años. Y la fe se le tambaleó, ¿no? En Dios. Entonces él escribió ese libro. En el libro él decía, ¿será que Dios no existe? Y Dios, no, pero yo no soy ateo, soy creyente. Dios sí debe existir, pero a lo mejor no tiene total control de su creación. Y a veces le pasan accidentes fuera de su control. Esa fue su comprensión equivocada, por supuesto. Dios es el supremo controlador. Ishvara Parama Krishna. Ni una brisna de hierba se mueve sin su voluntad. Entonces, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Otro libro interesante sería ¿por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? Porque en realidad en este mundo nadie es completamente bueno ni completamente malo. Todo el mundo tiene algo de ambas cosas, ¿no? Hay gente que tiene más malo que bueno y otros más bueno que malo, pero siempre las dos cosas están mezcladas, ¿no? Entonces nosotros no sabemos, por ejemplo, vemos a un niño sufriendo enfermedades crónicas en el hospital y con respiradero, pobrecito, ¿por qué Dios permite que le... Pero no sabemos si en la vida pasada fue Hitler y mató millones de personas y ahora tiene que pagar karma por eso, no sabemos, ¿no? Es como ver un témpano de hielo flotando en el agua. Uno ve la punta de arriba, pero no ve todo lo que hay debajo del agua, no se puede ver. Así no podemos ver todo. Recientemente en la prensa en Estados Unidos leí que un pastor cristiano decía que a menos que aceptemos de que existe la reencarnación y el karma, no hay forma de explicar los problemas del mundo. Interesante, ¿no? Un pastor cristiano diga eso. Porque está en la Biblia, diente por diente, ojo por ojo, ¿no? El que siembra viento cosecha tempestades, ¿no es así? ¿Cómo es el dicho?
sea, todo lo que uno hace se le devuelve. Esa es la ley del karma. Y estamos sufriendo, disfrutando como resultado de nuestras actividades pasadas, ¿no? Pero si uno se entrega a Krishna, Krishna asegura que Él va a minimizar, ¿no?, lo que le toca a la persona. Hay un verso en el 10º canto del Bhagavatam donde el señor Brahma dice, le va a recitar el sánscrito: Tattenu kampam shushamik shamano bunjana evatma kritam vipakam ridvapa buri vidadham namaste jiveta yomukti pade sadayavak. El señor Brahma dice que el devoto vive con la esperanza de que algún día Krishna me va a favorecer, me va a dar su misericordia. Eso le hace su vida llevadera, ¿no? Al mismo tiempo, los reveses y sufrimientos en la vida, él los ve también como misericordia de Krishna. ¿Por qué? Porque el devoto piensa, por mis fechorías pasadas merecería sufrir mucho más todavía, pero Krishna es tan bondadoso y tan compasivo conmigo que me está minimizando al mínimo